Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? Mi nombre es Daniel Pérez y soy el pastor del Ministerio Hispano Encuentro acá en la hermosa ciudad de Odessa, Texas. Es para mí un honor y un privilegio darles la bienvenida a este ministerio que ya está revolucionando el concepto de la religión y la fe. Esperamos que este tiempo sea de bendición para sus vidas. Pueden visitarnos en nuestra sede física acá en el 3901 del Pembroke Street o pueden vernos desde nuestras plataformas digitales en el Facebook, el Ministerio Encuentro, OBC Encuentro y en el YouTube Odessa Bible Church. Esperamos que este lugar sea un lugar donde puedas tener un encuentro con Dios, un encuentro con otros y un encuentro contigo mismo, que descubras tu llamado y tu propósito en la tierra. Gracias por acompañarnos y que el Señor te bendiga. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí
Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí. Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? Un placer volverlos a tener por acá. Qué honor, qué privilegio y qué gozo poder compartir con ustedes la palabra en esta mañana. Estoy muy contento de ver todos los progresos que Odessa Bible Church y el Ministerio Encuentro ha tenido en estos tiempos de pandemia. Hemos tenido el honor y el privilegio de contar con el apoyo de los miembros de la iglesia OBC, Odessa Bible Church, y las ofrendas del Ministerio Encuentro que han hecho posible una inversión importante en nuevos aparatos tecnológicos. Estamos muy contentos. Eso nos motiva a cada día hacerlo mejor y mejor para animarles a ustedes que están en sus casas aún luchando en estos tiempos difíciles, para que no pierdan la esperanza y para que pueda llegar a ustedes una palabra de aliento, de paz, de amor por medio de Jesús. Jesús es nuestro mensaje y nuestro motivo. Bien, hoy vamos a tener un tema bien interesante, inspirado en el capítulo 12 del libro de Romanos, y ya pueden ver el título. El título que tenemos para hoy es La justificación, la santificación y la fe de los demonios. Tema muy interesante, ¿no? Inspirado en el capítulo 12 del libro de Romanos. Así que les voy a invitar a que tomen sus Biblias. Cuán importante es para mí, hermanos, que ustedes tengan la oportunidad de abrir sus Biblias y estudiar junto conmigo la palabra. La palabra trae inspiración, la palabra trae exhortación, la palabra trae ánimo. Cuán bueno y cuán delicioso es poder habitar los hermanos juntos en armonía y meditar en la palabra de Dios. Así que busque su Biblia, si la tiene en su teléfono, abra la aplicación en el capítulo 12 del libro de Romanos. Y antes de comenzar vamos a hacer una breve oración. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra con mis amigos por medio de estas plataformas digitales. Gracias por todos aquellos que han apartado un tiempo para conectarse y desconectarse del día a día, de la rutina, de lo que pueda estar aconteciendo en sus vidas, para tener un encuentro contigo. Señor, que la palabra sea suficiente para consolar, ministrar, para animar a aquellos que están desanimados, y que nada errado salga de mi boca, que todo sea para la edificación y la exhortación de tu cuerpo. Recibe toda la gloria y la honra, Señor, te anhelamos y esperamos que vengas pronto por tu iglesia. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bueno, quiero comenzar este mensaje con una frase que retumbó mi cabeza esta semana cuando la estuve leyendo, de un obispo anglicano de finales del siglo XIX que se llamaba J.C. Ryle. J.C. Ryle dijo esta frase: el que supone que Jesucristo solo vivió, murió y resucitó para proporcionar justificación y perdón de pecados a su pueblo, todavía tiene mucho que aprender. Ya sea que lo sepa o no, está deshonrando a nuestro bendito Señor y haciéndole solo medio salvador. ¡Wow! Y continuaba diciendo que Jesús vino a dar su vida por el perdón de los pecados de su pueblo, pero no solamente por el perdón de los pecados, que es lo que conocemos como la justificación. No solamente nos vino a traer salvación a nuestras almas, sino que también vino a darnos la santificación. Estos son dos temas muy interesantes. Lo que pudimos haber estudiado los primeros capítulos del libro de Romanos es el desarrollo
de conceptos doctrinales como la justificación, la justicia de Dios. Lo hemos estado estudiando juntos en esta serie de mensajes. Y lo que viene a presentarnos ahora en el capítulo 12, el apóstol Pablo, es un mensaje que nos lleva a transicionar del concepto de la justificación al concepto de la santificación. Muchas personas confunden estos términos, los comparan, parecen parecidos, pero no lo son. Sin embargo, están íntimamente relacionados. La justificación entonces es aquella que obtenemos por gracia, justificados por la fe, tenemos paz en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, salvos por la fe en Cristo Jesús, hemos sido justificados por Dios. Si crees en Jesús y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Eso es lo que conocemos como la justificación. Ahora bien, el trabajo redentor de Jesús no se queda solo allí, sino que viene a darnos propósito, santificación a nuestras vidas. Y es lo que este obispo del siglo XIX estaba tratando de desarrollar en su idea, ¿no? Bien, eso nos lleva a lo que está en el libro de Romanos. Es el capítulo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. El versículo 1 del capítulo 12 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien, ustedes pueden ver que Pablo viene hablando a la iglesia en Roma diciéndole: han sido justificados por la fe. Vamos, por gracia sois salvos. Si creen en Jesús, nada los condena, nada los acusa, nada los puede separar del amor de Dios. Responde preguntas básicas como: ¿que pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. ¿Para qué sirve la ley? Todas esas preguntas fueron desarrolladas por Pablo. Y luego que tú tienes un concepto claro de lo que es la salvación y la justificación, comienza a desarrollar el capítulo 12. La semana pasada hablábamos del capítulo 8 y cuán motivador era el capítulo cuando comenzaba diciendo: hermanos, Jesús no hace acepción de personas y no hay condenación para el que está en Jesús. Vamos, motivando, palabras de motivación en el capítulo 8. Y yo veo a Pablo como un recluta, ¿no? Un recluta de la armada, un recluta del ejército, que cuando te va a presentar o te va a invitar a ser parte del ejército, te va a decir cosas como que vamos, vas a tener buenos beneficios, vas a traer honra a tu familia, el uniforme, el respeto, la lealtad, el amor a tu país, ¿no? Y te empiezan a motivar y animar a que seas parte del ejército. Pero cuando llegas a la base, ¿no? Cuando llegas al sitio donde comienzan los entrenamientos, bueno, hermanos, les ruego que se preparen en sus cuerpos, porque viene el bootcamp, viene la parte práctica. El que los reclutó les presentó la parte bonita. Ahora preparen sus cuerpos, porque los van a presentar como sacrificios vivos. Y empiezan el régimen a decirte: tienes que pararte a las 3 de la mañana, tienes que estirar la cama, tienes que estar de punta en blanco, las botas tienen que estar brillantes, vamos a trotar 3 millas a las 3 de la mañana, a lanzarnos en el mar en invierno, etcétera, etcétera, ¿no? Así más o menos es lo que está tratando Pablo de hacer con la iglesia en Roma, luego de haberlos motivado, instruido en los primeros 11 capítulos. Ahora vemos a un Pablo, ¿ok? Es ahora, hermanos, y se los ruego en el amor de Cristo Jesús, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. A ver, cuando pensaba en sacrificio vivo, lo primero que vino a mi mente fue aquel llamado que el padre de la fe, Abraham, tuvo como una prueba en Génesis 22, capítulo 1, de parte del Señor. El Señor quiso probar a Abraham y le dijo: Abraham,
Toma ahora tu hijo, tu único. Toma a Isaac, a quien tanto amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bienvenido al bootcamp del Señor. Querido amigo cristiano, querido hermano seguidor de Cristo, si usted no quiere vivir un evangelio a medias, usted tiene que presentar su cuerpo como un sacrificio vivo. Y estos son el tipo de pruebas que el Señor le pone a los soldados valientes que asumen el reto de vivir vidas para Cristo. A ver, vamos a ver si eres capaz de presentarme a tu hijo amado en sacrificio a mí. ¿Qué hizo Abraham? Sin dudarlo, sin cuestionarlo, tomó a su hijo amado y fue en camino al monte Moriah a presentarlo como un sacrificio vivo. El Señor lo paró porque vio su fidelidad y su lealtad, pero el punto que quiero resaltar es el sacrificio que tenemos que hacer como seguidores de Jesús para vivir una vida agradable a Dios. Me encanta como dice el capítulo 12, porque dice que es nuestro culto racional. La otra parte que me llama la atención es que es un sacrificio agradable. Cuando hablamos de un sacrificio agradable, lo primero que se viene a mi mente es la historia de Saúl. En 1 Samuel 15:22, el capítulo nos cuenta que Saúl es escogido como rey por Dios para gobernar Israel. Y la primera misión que tiene, destruir al pueblo amalecita. Ve y destrúyelos a todos, es la instrucción que el Señor le da. No dejes a nadie vivo. Acaba con todos, con animales, con reyes, con niños. Destrúyelos porque han hecho cosas desagradables delante de mis ojos. Así que el rey Saúl, en obediencia, se prepara y va al campo de batalla, pelea con los amalecitas y los derrota. Sin embargo, dejó lo mejor del ganado y dejó al rey de los amalecitas vivo. Y cuando el profeta fue exhortado por el Señor para ir a reprender al rey, y el profeta se acerca y escucha el sonido del ganado, Saúl siente la presencia del profeta Samuel y sale corriendo a recibirlo y le dice: profeta, mire, obedecí al Señor, hice todo lo que me pidió. Y el profeta le dice: ¿y ese sonido que hay por ahí de ovejas y de vacas, qué es eso que está sonando por ahí atrás? Y el rey le dice: el pueblo, sacudiéndose la responsabilidad, ¿no? El pueblo me pidió que presentáramos lo mejor del ganado como una ofrenda, un holocausto a Dios. Miren lo que el profeta le responde al rey: ¿qué le agrada más al Señor? ¿que se le ofrezca holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? Wow. Aquí el Señor nos está mostrando que vivir un evangelio a medias es vivir en desobediencia. Y eso me hizo pensar en la siguiente frase: justificación sin santificación es un evangelio a medias. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, si cree que Jesús es Dios, si crees que Jesús se levantó los muertos y te trajo vida, pero no vives una vida en santidad, estás viviendo un evangelio a medias. Wow. Y hoy el Señor nos está diciendo: presenta tu cuerpo como un culto racional. La semana pasada teníamos como título Nuevo Mundo, una nueva mente. Y Pablo nos estaba exhortando a renovar nuestra mente. Vamos, renueva tu mente. Eres un hijo de Dios, has sido adoptado, ya no tienes que vivir en esclavitud.
Tienes que pensar como Cristo piensa, las cosas buenas, justas, todo lo puro, todo lo de buen nombre. En esto tienes que invertir tus pensamientos. Y luego que tú asumes la mentalidad de Cristo, ahora te dice, ahora presenta tu cuerpo como un culto racional. ¿Qué pasa? Los cristianos siempre estamos relacionando nuestra relación, valga la redundancia, con Dios de manera mística. Estamos esperando que baje la nube, que se aparezca el ángel, que yo sienta el escalofrío en el cuerpo. Es algo más espiritual. Estoy esperando escuchar la voz de Dios que me diga. Y aquí Pablo nos está diciendo, presenta tu cuerpo como un culto racional, con lógica, vamos, con una decisión. No esperes una emoción que te mueva, que te empuje. No. Toma decisiones conscientes, racionales, en obedecer a Dios, que serían los siguientes pasos del justo. No sé si recuerdan esa predicación. La primera parte del justo consiste en un acto de Dios, voluntad de Dios. Por gracia hemos sido llamados y salvados y hemos obtenido la fe. Pero luego la obediencia y la acción depende de ti, de tu acto racional, de tu sacrificio racional. Esta semana cumpleaños mi sobrina Ana Paula, e improvisamos una fiesta porque nos están visitando mi cuñada y mi sobrina aquí. Invitamos a nuestros amigos a celebrar el cumpleaños de mi sobrina. Y uno de mis amigos ha decidido mejorar sus hábitos alimenticios y fortalecer su disciplina. Es un amigo bien grandote, musculoso, pero decidió que iba a empezar un régimen bien disciplinado de dieta. Así que yo lo invité a la fiesta y él llegó con un galón así grandote de agua. Y cuando yo lo veo con el galón de agua le pregunto, ¿y por qué traes tanta agua? Su respuesta es, he decidido que no voy a comer, estoy haciendo un fasting, estoy haciendo una dieta y no voy a comer ningún tipo de golosinas, chucherías, como le decimos nosotros, ni comida, ni carbohidratos, ni nada. ¡Wow! Y yo quise probarlo un poco y le empecé a ofrecer cosas, ¿no? Y él se mantuvo firme. Y a cada rato lo veía tomando agua para llenar el estómago. Y estaba enfocado, estaba disciplinado. Eso es a lo que Pablo se refiere cuando habla de que presentes tu cuerpo como un culto racional, con disciplina, vamos, con conciencia. Voy a obedecer a Dios conscientemente. No tengo que esperar que venga una nube o que se encienda un árbol para yo poder obedecer a Dios. En obediencia racional voy a vivir una vida agradable a Él. Y eso es, mi querido hermano, a lo que llamamos la santificación. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Segunda de Timoteo 1:9 nos refleja claramente los dos elementos de una vida cristiana o del concepto pleno de la salvación. Tenemos que Dios nos salvó por gracia. No hicimos nada para merecer la salvación que Dios nos da. Es lo que conocemos como la justificación. Y por otro lado tenemos la santificación, que es el llamado que el Padre nos da a vivir vidas santas. Sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Velad por tu salvación con temor y temblor. La santidad es un proceso progresivo en la vida del creyente que no se puede desligar del concepto de la justificación. No nos podemos quedar solamente en la gracia, tenemos que poner en acción nuestra fe, porque si no la fe se muere. Y si hay una fe muerta, corremos el riesgo de ser catalogados los calientabancas. A ver, ¿cuántos de ustedes han practicado un deporte? Si hay algo que desagrada a un deportista, es tener que ver el juego desde las bancas. ¿Y por qué un deportista está en la banca?
Un deportista está en la banca porque no ha practicado lo suficiente, porque no ha desarrollado bien la técnica, porque hay alguien que lo está haciendo mejor que él. Pero lo triste de todo es que es parte del equipo, pero no puede jugar, porque no está preparado, porque no ha sido disciplinado. Lo mismo pasa con la fe. Un calientabancas es un hermano que viene todos los domingos a la iglesia, pero que no hace nada por el prójimo. Es un hermano que levanta las manos, pero que después de que sale de la iglesia vive una vida que no parece en nada a lo que es una vida cristiana. Tiene fe, cree en Jesús, lo confiesa con su boca, pero no tiene obras. Tiene fe, pero tiene la misma fe que tienen los demonios. Esto está increíble. Y usted dirá, wow, ¿qué estás queriendo decir? ¿Qué invento estás diciendo? Bueno, eso no lo dije yo. Eso lo dijo Santiago. Y quiero invitarlo a que vaya conmigo rapidito al libro de Santiago, capítulo 2. Le voy a leer 3 versículos. Usted puede leer todo el capítulo con detenimiento. Si está tomando nota, tome nota de leer el capítulo 2 de Santiago completo, pero yo quiero resaltarle 3 versículos importantes para que usted entienda este concepto de la fe sin obras es igual a la fe de los demonios. El primer verso que voy a resaltar es el verso 14. Dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta Santiago. El segundo verso que quiero resaltar es el verso 19 y dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! Un calientabancas viene a la iglesia, cree que Jesús es Dios, alza sus manos y canta las canciones bonitas que cantamos los domingos, pero en su casa maltrata a su esposa, le grita a sus hijos, en el trabajo roba, adultera, estafa a la gente. ¡Wow! Tiene la misma fe que tienen los demonios. Vivir un evangelio a medias es entender el concepto de la justificación y no vivir el proceso progresivo de la santificación. Es vivir una vida que nadie se da cuenta que tú eres un seguidor de Jesús. El último verso que quiero resaltar de Santiago es el capítulo 2, verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermano, la vida cristiana no se puede vivir si no se vive en santidad. Y yo no estoy hablando de la salvación. Si tú hoy crees que Jesús es Dios, si tú hoy confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y regalarte el privilegio de la vida eterna por gracia. Pero si te quedas solamente en eso y vives una vida que no le agrada a Dios, estás viviendo un evangelio a medias. Hoy Pablo, en el capítulo 12 del libro de Romanos, nos comienza a dar una serie de consejos que yo le invito a que usted lo lea con calma al finalizar el servicio. Pero yo quiero globalizar el concepto de la santificación en 3 pasos. Lo que he llamado los 3 pasos de la santificación. Una vida cristiana. ¿Cómo se vive una vida cristiana? Pues le acompaño a que vea cuáles son los 3 pasos de la santificación. El paso número 1, el gran mandamiento. El gran mandamiento está establecido en Marcos capítulo 12 del 28 al 31 y dice: uno de los maestros de la ley se acercó
a Jesús y lo oyó discutiendo, y al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Quieres vivir una vida cristiana? ¿Quieres vivir un proceso de santificación? Recuerda el gran mandamiento, Marcos 12, 28 al 31. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ama al prójimo como a ti mismo. El paso número 2 en el proceso de santificación es recordar que estamos viviendo una batalla espiritual. Y Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nuestra batalla no es por un cargo político, no es quién va a ganar la presidencia, no es si la Organización Mundial de Salud nos engañó o no nos engañó. Nuestra batalla es espiritual, hermano. Nosotros estamos peleando hoy una batalla espiritual. No es contra un virus, no es contra un partido político, no es contra ideologías humanas. Detrás de todo eso hay una mano oscura, perversa, que mueve todo. Y es lo que Efesios dice, que son autoridades y potestades que dominan este mundo de tinieblas. Y contra esas potestades y autoridades es contra lo que los cristianos pelean. Y la palabra ahí mismo en el libro de Efesios capítulo 6 nos da una armadura para poder pelear esa batalla. Porque al estar peleando una batalla espiritual requerimos de armas espirituales. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Pues puede leer en Efesios capítulo 6 cuáles son las armas que tiene el cristiano para pelear esta batalla. Sin embargo, hay 3 que son sumamente importantes: el ayuno y la oración, la lectura de la palabra y la comunión con los hermanos, teniendo como cabeza a Cristo, siendo parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Herramientas para pelear la batalla espiritual. ¿Quieres vivir una santificación progresiva en tu vida? Recuerda el gran mandamiento. Recuerda que estás peleando una batalla espiritual cada vez que sientas que tienes resistencia, pruebas, luchas, dificultades. Recuerda que estás peleando no contra carne ni sangre. No es tu mujer que se endemonió, que ya no la soportas, y no es tu marido, que está insoportable. Mira más allá. Quieren desestabilizarte, quieren robarte el gozo de tu salvación, quieren robarte la paz. Estás peleando contra potestades y principados de maldad. Mira más allá del niño que no deja de llorar. Mira más allá. Tu pelea no es contra carne. Mira más allá del malestar físico que tienes y pelea la buena batalla. Llénate del Espíritu, llénate de gozo, llénate de paz. En la tribulación constantes en oración, regocijados en el Señor. Que sean conocidas nuestras peticiones con acciones de gracia, con ruego y alabanza. Y el Dios de paz guardará nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Por último, el tercer paso para vivir una vida santa es recordar cuál es nuestra gran comisión. Mateo 28:18 dice Jesús, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan
y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que te va a ver como un ejemplo. ¿Cómo puedes tener un discípulo si no tienes una vida que demuestre a Jesús? ¿Qué puede aprender un discípulo de tu estilo de vida? Que tu vida sea un ejemplo para otros. Que tu matrimonio sea un ejemplo para otros. Que la manera como educas a tus hijos y cómo los amas sea un ejemplo para otros. Eso es ser discípulos. Pablo diría, mírenme a mí como yo miro a Jesús. Que cuando te vean a ti, vean un reflejo de Jesús. Que cuando vean a tu familia, vean un reflejo de Jesús. Hacer discípulos no es solamente enseñarle a alguien un versículo de la Biblia. Es enseñarlo a vivir una vida plena y abundante. Es enseñarlo a vivir una vida llena de Cristo. Pero eso no se puede hacer si primero tú no te has llenado de una vida para Cristo. Este mensaje fue poderoso porque es inspirador. Este mensaje nos reta, nos saca de la zona de confort. Esta semana tenemos visita en la casa y estábamos planificando qué hacer, pero los días han estado muy calientes. Esta ha sido la semana más caliente de todo el verano. Pero bueno, nos atrevimos a lanzarnos a la aventura de ir a un desierto que está por aquí cerca, que se llama Monahem. Un pequeño desierto, unas dunas de arenas que habían ahí. Y fuimos el día más caliente de la semana. Fuimos con una niña de 11 meses, 2 niñas de 6 años y 2 señoritas de 30 y no les puedo decir porque me meto en problemas. Nos bajamos en el desierto con 109 grados. 42 grados centígrados, 109 grados Fahrenheit. Eso estaba caliente, hermanos. Y las niñas empezaron a jugar en las dunas de arena y empezaron a sudar inmediatamente. Y empezamos a sentir la deshidratación en nuestros cuerpos. Nos tomamos todas las aguas en menos de 10 minutos. Y mientras yo estaba ahí en ese calorón, recordaba al pueblo de Israel en el desierto. Un pueblo que había estado esclavo en Egipto y clamaba por su liberación. Un pueblo que estaba desesperado por ser liberados de la esclavitud, de la opresión que tenían en Egipto. Dios escuchó su clamor y atendió a su llamado y fue a su socorro y empezó a mostrar milagros y prodigios. Y cuando vemos a Dios obrando de manera sobrenatural, ¡wow!, nos alegramos. Sí, aleluya, y empezamos a ver a Dios moviendo plagas y destruyendo ciudades por nosotros para liberarnos. Y eso nos alegra. Cuenta el libro de Éxodos, que salieron de Egipto cantando y danzando. Echó a la mar los carros del faraón y adorando al Señor. Cruzaron el mar y celebraron y gozaron de la libertad. Pero lo que no sabían es que lo que venía luego de la justificación, luego del perdón y la redención y la salvación, un duro, difícil y complicado proceso de santificación. Cuenta la historia que al tercer día comenzaron a murmurar porque no tenían agua. Señor, ¿para qué nos trajiste a este desierto si no tenemos nada que tomar? Y cuando lo leemos a simple vista parece que son unos exagerados y unos malagradecidos. Pero bástate 1 hora en el desierto, hermano, con ese calor despiadado, cuando sientes la sequedad en la garganta, para entender lo que el pueblo de Israel pasó en su proceso de santificación.
La santidad es ser un sacrificio vivo. El vivir vidas para Cristo no es un camino de rosas. No es un evangelio de prosperidad donde sigues a Jesús y te vas a hacer millonario. La santificación es un sacrificio que debemos presentar como una ofrenda, como un culto racional. Es lo que Pablo nos invita a hacer en el capítulo 12 de Romanos. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Murmurando, quejándote, o renovando tu mente y tu entendimiento, renovándote, progresando en tu proceso de santificación. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero no hay mejor lugar que estar en la voluntad de Dios. Vas camino a tu tierra prometida. La promesa de Dios no se ha acabado. Lo que Dios prometió se va a cumplir. Lo que Dios ha comenzado en tu vida se va a terminar, se va a perfeccionar. Dios lo va a cumplir. Las promesas que has recibido del Padre, la promesa de la eternidad está en tus manos. Aférrate a esa esperanza y vive una vida en santidad. No dejes que el desierto te robe el gozo de tu salvación. Dios siempre va a proveer para ti. Dios siempre va a estar para ti. No te desanimes por el desierto, porque el desierto es pasajero, pero la promesa es eterna. La promesa de Dios es eterna. Pon tu mirada ahí. El reino de Dios está pronto. Cristo está pronto a volver por su iglesia. Anímate. Vive la vida cristiana. Sirve al hermano. Ama al prójimo como a ti mismo. Ofrece tu vida como un sacrificio para bendecir la vida de otros, para ayudar al que está oprimido, para liberar al que está cautivo, para sanar al que está herido, para anunciar las buenas nuevas. En tiempos de aflicción y de cuarentena, somos los hijos de Dios los que tienen el mensaje de esperanza y salvación para esta humanidad. No te desanimes por el desierto en el que pasas. Pon la mirada en la tierra prometida, porque lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. ¡Ánimo! Vamos. No vivamos evangelios a media. Vivamos el evangelio a plenitud. Hoy has sido justificado por la gracia divina. Te invito a que vivas y te deleites en tu proceso de santificación. Alégrate por cada victoria. Celebra cada batalla ganada. Y no te rindas ante la adversidad o ante la prueba del enemigo. El Señor está contigo. El Señor te bendiga y te guarde. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama.
trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es el Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es el Señor. Aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré.